The video that you are about to see is not being approved by the Vatican. La fe es un arma, pero en este mundo también puede ser tu sentencia de muerte. Hola, te presento a Fate, un juego lanzado en el año 2017, siendo su último y tercer capítulo lanzado en 2022. Trata sobre John Ward, un sacerdote que intenta sanar una herida del pasado, mientras que cada capítulo va perdiendo la cordura. Su creador, Mason Smith, también conocido como Erdor, este juego es la prueba definitiva de que no necesitas gráficos super innovadores ni texturas en 4K para hacer que alguien le tenga pánico a un simple píxel. A veces todo lo que necesitas es un poco de imaginación y un poco de fe. Fate no solo es un juego de terror retro, es una especie de píxeles que explora lo más profundo de la culpa, la obsesión y el mal absoluto. A través de estos capítulos, no solo lucharemos contra demonios, nos enfrentaremos a una secta que manipula la realidad y a un pasado que se niega a quedar enterrado. Hoy vamos a analizar esta obra maestra del terror, así que preparen sus crucifijos y mantengan la luz encendida, porque vamos A descender al infierno de John Ward. Empecemos por el inicio. Básicamente, volvemos a la casa de la familia Martin, años después de un exorcismo que salió terriblemente mal. Y lo primero que sientes al entrar al primer capítulo es esa soledad absoluta. No hay música épica, no hay cinemáticas largas, solo estás tú, el bosque y un silencio que te pone los pelos de punta. Pero no estás realmente solo. Desde la oscuridad, Michael te acecha. Es esa presencia que te persigue, que se sienta en la nuca, recordándote que en este bosque no eres el cazador, eres la presa. Para empezar, esta historia, la verdadera tragedia de este primer capítulo, tiene nombre y apellido: Amy Martin. Y es mucho más que el primer obstáculo o el jefe que debes enfrentar. Es el espejo de la impotencia de John. Te explico. Amy era una adolescente que solo quería ser libre, rebelarse contra su entorno y buscar su lugar en el mundo. Pero, para su mala suerte, terminó siendo el recipiente de un demonio que ninguna cruz pudo expulsar. Ver cómo pasa de ser esa joven llena de aspiraciones a convertirse en el rostro del terror en el primer capítulo es lo que establece el tono de Fate. Aquí, nadie está a salvo, y a veces tus mejores intenciones no son suficientes para salvar a quien más quieres. Lo que hace que este juego sea tan brillante es que Mason no intenta impresionarte con gráficos de última generación. No. Él usa la rotoscopia, esa técnica donde animan sobre imágenes reales, ya que él le da el toque que hace que los demonios se muevan de manera extraña. Te da esa sensación de escalofríos, la que hace que te sientas incómodo o incómoda desde que llegas a jugar. Pero hablemos sobre la gran mecánica de este juego: el crucifijo. Esto es lo que realmente separa a Fate de otros juegos indie de terror. En la mayoría de los juegos, en supervivencia, si ves un monstruo, lo primero que haces es correr o esconderte. Aquí el juego te obliga a hacer lo contrario. Tú quédate quieto y aguanta lo más que puedas. Es un momento de tensión, donde tienes que estar atento, ya que si por accidente apuntas el crucifijo a otro lado, es una muerte asegurada. Al final, este primer capítulo es como un pequeño vistazo de lo que será toda la trilogía. Es una historia sobre alguien que regresa a un lugar marcado por el trauma, tratando de corregir un error del pasado, pero sin saber realmente qué es lo que le espera en la oscuridad. Es el inicio perfecto, porque no te explica nada, solo te suelta ahí y te obliga a experimentar por primera vez de lo que será esta aventura.
Lo que hace que este capítulo sea rejugable, como los otros dos, es que tus decisiones importan. El juego te presenta diferentes finales en cada capítulo, dependiendo de qué tan atento estés a lo que te rodea. Hay finales que te dejan con muchas más preguntas que respuestas. Entender cómo llegar a estos diferentes finales es en gran parte lo que convierte este primer capítulo en una lección de diseño. Te premia por ser curioso, pero también te castiga por ser impulsivo. Es el inicio perfecto para entender que, en este mundo, tu curiosidad es tu mayor aliada, pero también tu peor enemiga. Chapter 2, September 1987. Si el primer capítulo fue un descenso a la soledad, el segundo capítulo nos presenta a alguien que entiende el horror mejor que nadie, el padre García. Hello, son. Al principio lo vemos como esta figura gris y misteriosa que acechaba a John desde las sombras en el primer capítulo, pero ahora las cartas cambian. García es un hombre en sus 50s, un veterano de la fe, que ha visto lo suficiente como para saber que la oración a veces no es suficiente. Él no es el típico sacerdote paciente, es un hombre de acción. Alguien que cree en hacer la voluntad de Dios por cualquier medio necesario. García se convierte en el mentor que John desesperadamente necesitaba, aunque su método de enseñanza sea a veces algo extremo, ya que, después de todo, no muchos mentores te obligan a subir a su coche, apuntándote con escopeta si muestras cobardía. Pero detrás de ese carácter hay un hombre cuya fe fue puesta a prueba hasta el límite, tras meses de intentar salvar a Michael sin éxito. Ahora entremos en el segundo capítulo, y esto no empieza suave. Empieza con una cicatriz del pasado, septiembre del 87. El padre García intenta suicidar a Michael en su propio sótano, ya que anteriormente Michael era un adolescente normal. Durante meses, García mantuvo a Michael encadenado en su sótano, documentando su degradación física a través de Polaroids que muestran cómo poco a poco el pobre Michael dejaba de ser humano. Mientras tanto, la iglesia, preocupada únicamente por su imagen pública y presionada por los padres de Michael, le ordenaron a García que soltara a Michael, amenazándolo con arruinar su vida sacerdotal. Pero García ignora las órdenes. Aislado, descuidando su propia salud y consumido por la gravedad de la situación, se negó a liberar a algo que se veía que era demasiado peligroso para el mundo. Este es el peso que arrastra García ante de los eventos que todos conocemos. El peso de un sacerdote que eligió proteger a los demás, aunque eso significara condenarse a sí mismo. Es el momento en el que entiendes que esto ya no es una simple misión religiosa, es una cacería donde la fe es lo único que mantiene a raya a un mal que se escapó de las manos. Empiezas a descubrir que hay una secta detrás de todo esto, y ahí es donde la cosa se pone tensa de verdad. Ya no se trata de solo un demonio en una casa, te das cuenta de que el mal tiene una estructura, un plan, y que John, aunque lo intenta, está metido en algo que le supera por mucho. Es el capítulo donde pasa de tener miedo a los fantasmas a tener miedo de lo que la gente es capaz de hacer en nombre de una creencia. Es un viaje súper loco y necesario para entender la escala de lo que vamos a ver en el final. Y bueno, llegamos al tercer y último capítulo. El juego deja de intentar parecer un lugar real y se convierte en una pesadilla pura. Los escenarios se vuelven abstractos, cambian de forma y hay momentos en los que sientes que el juego mismo está colapsando. Te das cuenta que el capítulo da un giro personal cuando John descubre la verdad sobre Lisa Pearson. Lisa no es solo una conocida, es su amiga de la infancia, alguien que conoce a John mejor que nadie y que en secreto siempre ha guardado sentimientos por él. Hago pausa para comentar algo rápido. El juego te lanza un golpe emocional que duele más que cualquier demonio. La historia de Molly, la ex esposa de John. En los documentos del juego se nos explica que, antes de ser el sacerdote exorcista que conocemos, John intentó tener una vida normal. Molly fue su ancla, la persona que lo recibió cuando salió del instituto psiquiátrico tras el desastre en la casa de los Martin. Se casaron, intentaron sanar,
Pero el horror nunca dejó de desechar a John. Cuando las pesadillas sobre Amy regresaron y John decidió volver a la casa donde todo comenzó, la tensión con Molly se volvió insoportable. Ella, con todo el amor que le tenía, simplemente no pudo más. No podía ver cómo el hombre que amaba se desmoronaba ante lo que ella consideraba alucinaciones. La nota que Molly le deja a John es esa despedida donde confiesa que siempre lo amará, pero que ya no puede seguir a su lado. Es quizás el objeto más triste de todo el juego. John la lleva consigo hasta el último día. Es un recordatorio de que mientras intenta salvar a otros como Lisa, el precio de su cruz ha sido perder a la única persona que realmente lo conocía. Y mientras tanto con Lisa, ella está atrapada en el complejo de apartamentos New Haven. Lo que empieza como una simple carta de un viejo amigo se convierte en una carrera contra el tiempo cuando John se da cuenta de que ella está en peligro. Esto le da una capa de profundidad increíble a John. Él no es un héroe de acción, es un hombre roto que, habiendo perdido su fe y su matrimonio, ha decidido que su única redención posible está en terminar lo que empezó. Cuando John llega al complejo, todo está completamente silencioso. Encuentra una nota de Lisa, que aunque parece escrita por ella, se siente mal, es demasiado formal, insistiendo en que se ha ido de vacaciones. Es una trampa obvia, y John lo sabe. Aquí, el juego te lanza a un rescate desesperado, donde Lisa es el centro de todo. Una mujer social que fuma para calmar su ansiedad, que ha sido engañada por una secta que creía inofensiva. Estás tratando de rescatar a la única persona que mantiene a John atado a la humanidad. Pero la pesadilla en New Haven no termina solo con el rescate de Lisa. En este laberinto de cruces con figuras que a simple vista es lo que le espera a cualquiera que caiga en manos de Gary Miller. Ahí es donde te topas con Tiffany Robinson. Al principio, la confusión es total. John, cegado por la urgencia, llega a confundirla con Amy, y ahí es donde el juego te da un golpe de realidad brutal. Tiffany es una seguidora de la secta que buscaba el efecto de Gary, pero que terminó siendo el recipiente de algo monstruoso. Enfrentarte a ella es una de las imágenes más gráficas y perturbadoras de toda la trilogía. Una mujer cuyo cuerpo ha sido completamente tomado por una entidad que le brotea el cuello, usando sus extremidades como si fueran hilos de una marioneta. Es un momento de tensión y sin palabras de lo que Gary hace con su, entre paréntesis, familia. Tiffany ya no es humana, es solo un recipiente para un demonio que te obligará a luchar por tu vida. Con enfrentarte a este demonio y escuchar el soundtrack de este hace que no pierdas la concentración por un momento. Cuando por fin derrotas a Tiffany, puedes continuar con la historia, pero aún queda un monstruo que sigue adentro de los apartamentos, y ese te lo dejo de tarea. Aquí la pregunta: ¿quién es el creador detrás de todo este sufrimiento? Conozcan a Gary Miller, el rostro de nuestra perdición. Gary no solo es un seguidor del oculto, es el líder de la Orden Eterna de la Segunda Muerte. Su objetivo es tan simple como aterrador: convocar al anticristo y desatar el caos total. Pero lo que hace que Gary sea un villano de otro nivel no son sus demonios, es su capacidad de manipulación. Él es el maestro del engaño. Se presenta ante sus seguidores como un líder carismático y paternal, mientras que en realidad los mantiene drogados, aislados y desechables. Para él, sus propios cultistas no son personas, son herramientas. Lo más escalofriante de Gary no es su plan para el fin del mundo, sino su maldad. Es capaz de jugar con la mente de una madre destrozada, alimentando sus ilusiones más dolorosas, solo para su propia diversión. Es un hombre que desprecia la vida humana, que ve el sufrimiento como un experimento. Cuando finalmente te enfrentas a él, entiendes que Fate no se trata solo de apuntar a demonios con tu cruz,
Es un recordatorio de que a veces el demonio más peligroso no es el que tiene garras y cuernos, sino el que sabe exactamente qué decir para que le abras la puerta de tu casa. Al cerrar este último capítulo, el juego te deja una pregunta en el aire. Después de tanto sacrificio, ¿realmente hemos vencido? Fate es una trilogía que se queda contigo. Es una historia sobre la redención, el peso del pasado y la importancia de mantener la fe en un mundo donde la oscuridad intenta consumirlo todo. Entonces, ¿por qué este juego es tan especial? Creo que la respuesta es simple. Es una obra honesta. Mason no necesitó un equipo grande ni gráficos modernos para crear algo que realmente te perturba. Él solo necesitó una visión muy clara y el valor de mantenerse fiel a ella. En esta trilogía hemos visto la evolución de un sacerdote y la caída de una secta, todo contado con píxeles. Si todavía no le has dado una oportunidad, hazlo, ya que aparte mientras grabo este video, el juego está en descuento en Play y Xbox. Aparte está para Switch y obviamente en Steam. Pero prepárate, porque Fate no es un juego que juegas y olvidas, es una experiencia que se te queda grabada.